Sustentable, petición de la Fundación Chile Sustentable para hacer oídos en la tramitación del proyecto de ley sobre protección de glaciares. Bueno, ¿Quién solicita? ¿La persona? Es la Sara. Sí. Sí, Sara Larrey. También ha llegado una información de la ONG Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, mediante la cual invita a los integrantes de esta comisión a participar en el foro Situación de los glaciares en Chile y la urgencia de protegerlos, que se realizará el sábado 13 de abril en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Hay una invitación que también está corcheteada para cada uno de los senadores. No, ya, parece, no, parece que no la ya, pero se las hago llegar. Aquí está. Expondrán representantes de comunidades que forman parte de la coordinación, como Caterín Medina, geóloga y magíster en ciencia, Camila Zárate, licenciada en Derecho en la Universidad de Chile, Francisco Ferrando, glaciólogo, Hans Fernández, Sebastián Ruiz. Es a las 10 de la mañana del sábado en la Universidad de Chile. Y finalmente hay una solicitud del estudio jurídico Silva y Molina. Solicitan que los profesionales de dicho estudio asistan en calidad de oyente a las sesiones de esta comisión. Yo no sé qué no son. No, mire, es una persona que ha venido, el señor Molina, sí, Juan sí, Molina, es el que ha venido por el Cardones por Yo no tengo Paico. problema. Si hay gente que quiere asistir a la comisión y son aportes técnicos, no tengo problema. Y finalmente hay un proyecto de ley. El primer trámite constitucional, iniciaba moción de los honorables senadores señora Aravena y señores Elizalde, Chaguán, García y Osandón. Sabemos pedir autorización para fusionarlo con un proyecto que yo había presentado antes. Ya, el de las bolsas biodegradables. De bolsas que también tienen un aspecto de bolsa biodegradable para que los podamos tramitar juntos. Sí, hay otro también juntemos todos los y proyectos. otros que presentamos nosotros igual sobre el uso de envases de un solo uso en la Entonces, administración juntemos todos los pública. proyectos y les voy a pedir autorización de para fusionarlo, ¿le parece? Y los vemos todos juntos como un solo proyecto. Ya. Entonces, tenemos Y nosotros les debemos eso para que lo pidan en la sala. Hoy tenemos en primer lugar un abogado que va a exponer sobre el proyecto de delito ambiental, Tomás Larricalde. Y en segundo lugar, tratar la caducidad, abstracciones y nuevas concesiones de salmonicultura otorgadas en la región de Magallanes y particularmente en la reserva de la biosfera Cabo de Oro. ayer tuvimos una muy buena reunión, Carlos, con la participación de la comunidad yacana, la Universidad de Magallanes, el alcalde y distintas organizaciones. Entonces, hicieron denuncias muy severas respecto a la irregularidad, según ellos, de los procesos que habían habido en el otorgamiento de las concesiones de acuicultura, en relación a cómo se había establecido la resolución de calificación ambiental, que estaban caducas, también respecto a la falta de participación indígena, a una solicitud de ampliación por parte de la empresa cuando no tenía ningún proyecto en existencia, o sea, muchas situaciones que eran evidentemente irregulares. Entonces, los representantes de la Subsecretaría de Pesca no pudieron participar, porque se nos hizo tarde, estábamos a las 2:15 ya, entonces les pedimos que vinieran hoy nuevamente y además le pedimos entonces que volviera a venir los representantes de la Subsecretaría de Pesca y del Ministerio de Medio Ambiente para que den cuenta un poco de los cuestionamientos que se hicieron y además se le pidieron un conjunto de oficios. Además se hizo una presentación con la mayoría de ellos a la Contraloría, justamente en relación a la eventual ilegalidad de esa acción. Entonces, viene el alcalde de nuevo, no sé si van a venir algunos de la comunidad que vinieron ayer, y vienen los dos. Entonces, como está Carlos acá, y como está Carolina, que no son de la comisión, yo les propongo que veamos primero eso, si les parece, y después recibimos al abogado, porque que la última... Hemos recibido a todos los que han querido opinar sobre la ley de delito ambiental y estos son los que quedan pendientes, eran dos y parece que uno dijo que no podía venir.
ya le dimos la oportunidad, ya no es responsabilidad nuestra, pero lo vamos a ver después. Ahora, igual hagámoslo pasar, para que no esté esperando afuera, hagámoslo pasar a todos y vamos a empezar con, le vamos a dar, si les parece, la palabra al alcalde de todas maneras, en primer lugar, y después le damos la palabra a los senadores y después a los... Hola. Vamos a empezar con el tema segundo que teníamos, por la visita que tenemos al senador Bianchi y Carolina Goich, y después vamos a ver el tema de la opinión de los abogados los abogados en relación al delito ambiental. Viene nuestro asesor Rompias Matus, que es un invitado permanente, asesor de la comisión por parte de la Universidad de Chile, así que muy bienvenido. Siéntese ahí en esos asientos, Rompias. ¿El alcalde dónde está? Alcalde, siéntese al lado de Carlos Bianchi, por favor, ahí. En el lado de los buenos. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a empezar dándole la palabra al alcalde, un poco para contextualizar esto a los senadores de la zona, y después vamos a reiterarle vamos a invitar a los representantes de pesca que están ahí, y medio ambiente. ¿Quién viene? Ven tú, sí, verdad. Medio ambiente. Entonces le vamos a dar la palabra a medio ambiente, pero sobre todo hacerle saber a medio ambiente los planteamientos que se hicieron ayer respecto a la eventual irregularidad que habría en el proyecto. Alcalde, te damos la palabra. Y muchas gracias por estar acá. Yo sé que viene de lejos. Estuvo ayer el alcalde, nuevamente hoy día, así que ha sido un gran defensor un poco de la indemnidad de la reserva Cabo de Horno, así que tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a la comisión. La verdad que para mí es un placer estar acá con ustedes nuevamente. Claro, el viaje es largo, senador, bastante largo, y no vengo de otra manera solamente a expresar una voluntad ciudadana que durante estos últimos meses hemos llevado una carga de poder señalar que nosotros vivimos a 3.000 kilómetros, como le comentaba el senador. Estamos dentro de tres parques nacionales y un parque marino. Estamos compartiendo aguas con la vecina ciudad de Ushuaia, ¿cierto?, en la República Argentina, y en donde tenemos una civilización como es un pueblo originario, que es la comunidad Yagán, que hoy día también represento, y ese es más que nada la introducción para manifestarle que hoy en día sabemos que la instalación de la acuicultura en el canal Beagle es una tremenda ofensa a los intereses del cuidado del entorno del medio ambiente de nuestra provincia y de nuestra comuna. Cuando hablamos del Parque Nacional Cabo de Hornos, cuando hablamos del Parque Nacional de Agostini, cuando hablamos del Parque Nacional hoy día también Yendegaya, lo que hablamos es de preservar. Y lo que hoy día estamos haciendo, o se está tratando de instalar esta acuicultura, está dando una bofetada a todo ese interés de preservación. La Reserva de la Biosfera, que nos denominó la UNESCO hace ya más de 10 años, era para que nosotros cuidemos nuestro patrimonio y logremos preservar lo que hoy día, dentro de muy poco, hasta recibí una invitación para asistir a la COP25 y hablar sobre cómo vamos a cuidar nuestro ambiente y proteger nuestra área que hoy día tenemos consolidada, y cómo nos vamos a sumar también en el futuro de preservación de lo que nosotros ya sabemos que el calentamiento global va a afectar a nuestra población mundial. Y en especialmente, ayer, y ustedes lo sabrán, William representa uno de los 25 lugares más pristinos a nivel mundial. Y eso es lo que hoy día estamos tratando
bajo estas gestiones, los conversatorios también y exposiciones, de mostrarle a ustedes que estamos en contra de esta instalación, no en contra de la inversión. Yo quiero dejarlo claro. Yo creo que hoy día podríamos buscar lugares donde se conviva este tipo de inversión, pero no en lugares como este. Y me hago varias preguntas. Cuando nosotros afectamos el medio marino a través de este tipo de salmonicultura, de acuicultura, ¿no es cierto?, en donde se generan compromisos de medio ambiente, de limpieza del fondo marino, hasta cuál grado de certeza lo estamos diciendo, teniendo en consideración que prácticamente ya tenemos muchos ejemplos en Chiloé y en Aysén de que se pueden tomar muchos acuerdos de preservar, de mejorar, y la realidad es distinta. Y es ahí donde hoy día yo veo, ¿no es cierto?, sobre si los procedimientos que se entendieron hoy día por hace más de 14 años nos indican si es legal o no los procedimientos que hace 14 años se fueron entregados. Lo otro es que si se instala la empresa en una reserva de la biosfera o en su entorno, ¿podremos perder nuestra calidad de reserva de la biosfera entregada por la UNESCO? Y lo otro es si la transgresión de los derechos de la comunidad yagán en su espacio de desarrollo inmemorial, la presencia ancestral, ¿no es cierto?, en la zona y en los lugares donde se van a poder ver afectados, son más del 30% de lo que hoy día el pueblo de Yagán vive de la pesca y que hoy día se podría haber afectado. Y una pregunta, solo para dejarla y darle pie a otra conversación, yo me pregunto si esto afecta que la Reserva de la Biosfera tendrá el mismo estatus en comparación Reserva de la Biosfera con Parque Nacional. ¿Eso nos afectará? ¿Afectará la instalación de esta salmonera? Eso, por mi parte, senador, y a disposición de la comisión. ¿Se ofrece la palabra si quieren a los senadores de la región? Presidente, a mí me gustaría quizás sea mejor escuchar primero lo que quedó pendiente de la subsecretaría de Pesca, sobre todo. Le damos la palabra a Pesca. ¿Dónde está Pesca? Sí, la puede presentar, claro. Acá hay una silla con una mochila. ¿Quién está ahí? Ahí debería ser, ¿no? Ahí tienen que apagarte allá. Ahí sí. Ya, por su intermedio, presidente. Yo traje dadas las distintas observaciones que salieron ayer en esta lámina, la verdad es que traigo una visión bastante más general, más que un tema particular, para poder entregarle a ustedes datos de contexto para una mayor discusión. Lo primero, contarles que en la región de Magallanes, voy a hablar solamente de salmones, porque también existen concesiones de choritos en la región de Magallanes y solicitudes de algas también. Cuando hable de concesiones, ¿nos puede decir más o menos cuántas jaulas significan cada una de las concesiones? Claro.
Hoy actualmente, a abril, marzo de este año, en la región de Magallanes hay 134 concesiones de acuicultura de salmones distribuidas por las comunas en la forma que ustedes pueden ver en la pantalla, donde hoy día el porcentaje fundamental de las concesiones están en dos comunas, que es la comuna de Natales y la comuna de Río Verde, que son alrededor del 78% de las concesiones que hoy día están otorgadas en la región de Magallanes. En general, una concesión de salmones hoy día, el estándar de producción es de, en promedio, 20 jaulas de 30 por 30 o 40 por 40. Eso evidentemente puede ir variando porque hoy día en general la innovación va dando cuenta que se requieren menos jaulas pero más grandes, y hoy día muchas empresas están avanzando a jaulas circulares de 40 metros de diámetro o jaulas cuadradas incluso más grandes, pero el estándar debiera ser 20 jaulas de 40 por 40 metros, 40 por 40 metros, y aproximadamente en promedio, va a depender de la especie, pero la que más se produce es salmón atlántico, 1.200.000 peces por centro de cultivo. En el caso de cojo y trucha un poco menos, alrededor de 800.000 peces de peces por centro de cultivo. Respecto de la biomasa máxima... Un centro de cultivo es una concesión. Sí, nosotros, la ley reconoce concesión de acuicultura, nosotros coloquialmente le llamamos centro de cultivo, pero centro de cultivo es concesión de acuicultura para fines del mejor entendimiento. Y en términos de biomasa autorizada, que se autorizan por resolución de calificación ambiental, en promedio la industria debe tener alrededor de entre 4.000 a 6.000 toneladas, dependiendo de la región y dependiendo del sitio, pero ese es más o menos el estándar de la industria. Eso, por lo tanto, es en cuanto a concesiones. En cuanto a solicitudes de concesiones, aquí es importante precisar, hay una diferencia respecto a lo que se señaló ayer. Ayer se señaló la gente de Greenpeace que habían alrededor de 380 solicitudes, pero la verdad es que hoy día, a marzo, hay 185 solicitudes de acuicultura de salmones, también distribuidas en las comunas, como ustedes pueden ver ahí, y naturalmente responde a un comportamiento similar a lo que es las concesiones, es decir, Río Verde y Natales son las dos comunas que tienen a su vez mayor cantidad de solicitudes de concesiones. Un dato importante para que ustedes tengan presente, que históricamente, esto no solamente pasa en Magallanes, pasa en los lagos, en Aysén, en cualquier región, el 60% de las solicitudes de concesiones se rechazan por problemas de distancia, por sobreposición, por existencia de banco natural, porque no pasa el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, de ese número, no más del 40 o 50% de ese número probablemente pudiera ser alguna vez una concesión, para que ustedes lo tengan presente. Se me cambió la letra, pero bueno. Algunas consideraciones. Hoy día acuicultura solo se puede hacer en áreas apropiadas para la acuicultura, que se conoce coloquialmente como AAA. En la región de Magallanes las áreas apropiadas se fijaron en el año 94, al principio de la ley de pesca, sin mucho conocimiento respecto de esas áreas. Y finalmente, en el tiempo se fueron modificando, ¿cierto?, hasta que finalmente se ajustó las áreas apropiadas en la región de Magallanes como resultado del proceso de zonificación, que en el caso de la región de Magallanes debe haber culminado alrededor del año 2015. Producto de ese proceso de zonificación se desafectó, para el caso de las áreas apropiadas, cerca del 60% de las áreas apropiadas, es decir, se redujo la superficie potencial donde se pudiera desarrollar agricultura, particularmente por dar prioridad, ¿cierto?, a pesca artesanal, al turismo y, en fin, otras áreas que definió la zonificación. En el trámite de otorgamiento de una concesión de acuicultura participan muchos actores, partiendo por supuesto por el requerente o titular, ¿cierto?, de la solicitud, pero también participa el Cernapesca, la Autoridad Marítima Directemar, la Subsecretaría de Pesca, el Servicio de Evaluación Ambiental, producto de la evaluación ambiental, la Dirección de Frontera y Límite, en el caso de las comunas fronterizas, que en el caso de Magallanes se tiene que preguntar en algunas ocasiones, y finalmente la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que es la que otorga finalmente el título concesional. En promedio, una concesión de acuicultura se demora entre 5 a 7 años en otorgarse, particularmente porque es un proceso altamente demandante de distintos organismos públicos, ¿ya? La región de Magallanes es particularmente distinta respecto a la región de los lagos y Aysén, porque han ido sucediendo hitos distintos a lo que sucedió en las otras regiones. Y me refiero, por ejemplo, a que en el año 2014, en la región de Magallanes, se rechazaron 235 solicitudes de concesiones de salmones que estaban ubicadas en las porciones marítimas al interior de los parques nacionales Bernardo O'Higgins y Alberto de Agostini, esto como resultado de un dictamen de la Contraloría que determinó que cuando los parques nacionales comprendieran en sus mapas porciones marítimas, no era posible desarrollar acuicultura y, por lo tanto, en consecuencia, la Subsecretaría en el año 2014 rechazó 235 solicitudes. Posteriormente, no se alcanza a ver ahí, pero en el año 2015 se tramitó la ley 20.825, que se publicó el 7 de abril del 2015, y en esa ley
también para abordar el tema de la acuicultura en las porciones marítimas de los parques, se estableció una preferencia, en su minuto impulsada, se recordará la señora Goich, impulsada por la senadora, para dar preferencia para relocalizar las concesiones que estaban ubicadas dentro de los parques nacionales. Porque si bien es cierto, la Contraloría determinó que no era posible desarrollar acuicultura, dijo que las concesiones que ya se habían otorgado, dado que eran situaciones jurídicas consolidadas, en el fondo no podía afectársele su derecho, y por lo mismo se impulsó una indicación parlamentaria para establecer una preferencia para que salgan las concesiones que están hoy día al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini, que son 19 concesiones de acuicultura, ¿ya? Eso fue en el año 2015. Posteriormente, en el año 2016, la subsecretaría, con una facultad que tiene el subsecretario, declaró a la región de Magallanes como saturada o que no estaban disponibles las áreas apropiadas para poder recibir nuevas solicitudes de concesiones de salmones, y también no estaba disponible para que se otorgaran nuevas concesiones de salmones. Eso es una facultad que tiene el subsecretario, que está contemplada en la Ley de Pesca y se ejerció en el año 2016, por lo tanto, de alguna manera, en la región de Magallanes se produjo un cierre administrativo en octubre del año 2016. Cuando se produjo el cierre en la región de Magallanes, habían alrededor de 430 solicitudes de salmones, y hoy día, como se ha ido evidentemente resolviendo el proceso interno, hay 185, y esa diferencia es básicamente explicada por lo que yo les comentaba inicialmente, que históricamente el 60% de las solicitudes se rechazan por problemas de distancia, sobreposiciones. En el año 2000, desde el año, otro tema también que salió ayer en la conversación es que desde el tema de las ampliaciones de biomasa, desde el año 2017 la Subsecretaría de Pesca no otorga lo que se llama el permiso ambiental sectorial, es decir, no aprueba, como quien dice, el permiso, ¿cierto?, para que aquellas concesiones de salmones que soliciten un aumento de producción y que no hayan operado o lo hayan hecho por debajo de la producción máxima. Eso efectivamente, en las ampliaciones de biomasa respecto a concesiones que nunca habían operado, fue algo que sucedía. Sin embargo, a partir del año 2017, la Subpesca eso ya no lo está otorgando, y eso se refrenda finalmente con una modificación del reglamento ambiental que se publicó también a principios del año 2018, pero la Subpesca ya está otorgando ese minuto rechazos por esa razón. Bueno, siendo consistente con la indicación que se presentó en el año 2015 para dar preferencia a las concesiones de salmones, que estaban al interior de los parques, en el año 2017 se publicó un decreto de afectación de 13 nuevos sitios de áreas apropiadas que están ubicadas por fuera del Parque Nacional Alberto de Agostini, precisamente para dar inicio a este proceso de relocalización y de salida de las concesiones de acuicultura del Parque Alberto de Agostini. Ese proceso de afectación de área apropiada, a diferencia de lo que sucedió en el año 94, porque evidentemente la normativa se va ajustando con el tiempo, fue un proceso donde hubo consulta indígena, consulta pública, como lo establece la Ley de Pesca, y finalmente hubo una consulta a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, quien es que finalmente determina qué se hace en el borde costero. Ese decreto ya está afectado. Hoy día la empresa que tiene concesiones en ese parque, esas 19 concesiones, ya ingresó a trámite las solicitudes de relocalización, están en proceso de análisis en este minuto y están para someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque el proceso de otorgamiento de una concesión de relocalización en términos jurídicos es lo mismo que una concesión y por lo tanto debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo que en un tiempo... en un par de meses más estas solicitudes debieran ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Perdón. ¿Cuántas solicitudes eran? Hay 19 concesiones en el parque, pero tenemos 13 nuevos sitios. Por lo tanto, falta todavía para llegar a los 19, pero básicamente la limitación está dada por, en su minuto, el presupuesto, porque esto es presupuesto regular de la subsecretaría, por supuesto, ¿cierto? Pero en el fondo todavía nos falta realizar nuevos estudios para afectar nuevas áreas, para poder terminar de sacar las concesiones que están ubicadas al interior del Parque de Agostini. Bueno, y aquí la verdad es que no se ve bien, pero en el fondo lo que les quería señalar además que efectivamente en la región de Magallanes, de norte a sur, está el Parque Bernardo Higgins, está el reciente Parque Cahuéscar que se creó, posteriormente está el Parque de Alberto Agostini y finalmente está el Parque Cabo de Hornos, y hay varias reservas, pero entre ellas la que tiene que ver o se vincula con el borde costero más fuertemente, particularmente el área apropiada, es la recientemente creada Reserva Nacional Cahuéscar, que hasta hace poco era la Reserva Forestal o Reserva Nacional Alacalufe, y ahí señalar que la Ley de Pesca establece ciertas prohibiciones respecto de qué actividad se puede realizar o no dependiendo del área de protección.
Y si bien es cierto, establece expresamente que en las zonas marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres, en este caso particularmente los parques, está prohibida toda actividad pesquera, extractiva y de acuicultura. No se logra ver acá bien, pero la ley también permite que en aquellas reservas nacionales y forestales se pueda desarrollar la pesca y la acuicultura. Bueno, de alguna manera este mapa trata, la región es súper grande, entonces es súper difícil tratar de en una sola imagen plasmar el mapa, pero lo que está en verde básicamente son lo que hoy día son los parques, y lo que está por así decirlo, en color naranjo es lo que hoy día se creó como la nueva Reserva Nacional Cahuéscar, que en el fondo es donde la ley dice que se puede desarrollar acuicultura, y es finalmente los sectores donde nosotros hemos hecho los estudios precisamente para poder sacar las concesiones del Parque Nacional Alberto de Agostini para llevarlas a la Reserva Cahuéscar y poder facilitar el proceso de sacar las concesiones del parque. Creo que eso es lo último, presidente. Muchas gracias. Presidente, a mí me parece muy ilustrativa la presentación, pero yo esperaba que también se pudiera detallar la situación de las concesiones que están hoy día discutiéndose. Acá hay una historia donde lo que hemos hecho como región, y yo lo mencionaba el día de ayer, es cautelar el patrimonio natural que tenemos. Y por eso, incluso amparado en la ley, hicimos un proceso que buscaba relocalizar, sacar la salmonicultura a los parques nacionales. Hay toda una discusión respecto a las reservas, que la plantea aquí el representante de la subsecretaría, pero efectivamente ahí se puede. Uno dice cuáles son las otras áreas donde no genera daño al patrimonio natural. Pero en el caso de la provincia antártica estamos hablando de características especiales. Ayer tuvimos una larga exposición del mundo científico. Entonces lo que uno le gustaría saber es en ese proceso, donde además hay de por medio ampliación. Yo entiendo por lo que nos señala es que eso sería previo al 2007, esa ampliación. Sí. Al 2017, pero de concesiones que están desde el 2004. O sea, esa parte ahí y cuál fue la responsabilidad de la subsecretaría en el otorgamiento es parte de lo que uno esperaba tener como claridad hoy día. Lo otro que yo le quiero preguntar, ¿cuál es la norma que hace posible instalar concesiones intensivas en esas reservas nacionales? Yo preguntaría además, presidente, si tenemos nosotros o quién se hace cargo acá de decir cuánto es lo que tolera un ecosistema, porque esa es la preocupación, cuál es el impacto de esta actividad y quién se hace cargo del impacto negativo, no es solo externalidad negativa, sino yo diría impacto negativo. Hoy día, yo quiero plantearlo en el caso de Puerto Natales, donde si pueden ver ustedes la concentración que hay. Mucha gente me pidió dónde se puede hacer un estudio independiente que nos dé cuenta del impacto que esto está teniendo sobre los fondos marinos, donde no hay mucha circulación de agua, que son las características de esta zona. ¿Quién se hace responsable de eso? Ese es un antecedente importante, porque además tiene que ver con el otorgamiento de permisos previos. ¿Hay un estudio al respecto? ¿Hay alguien que nos dé garantía de que instalando las 40 jaulas por concesión estamos hablando por 4, estamos hablando de 7, más otras que se están tramitando? ¿Cuál es la base sobre la cual ahí se puede garantizar que esta va a ser una industria que no va a generar daño? Esa es la pregunta. Carlos Bianchi, perdón. Solo terminar en... hay una situación de virus ISA en el Senescaín. Entonces me gustaría saber cuáles son las acciones que han tomado de la subsecretaría al respecto, porque eso de alguna manera anticipa las condiciones que está operando la industria y los riesgos que existen. Carlos Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, se agradece la presentación general que se ha querido hoy día hacer acá en esta comisión, pero el punto que nos convoca es otro. Y yo lamento que aquí no haya una presentación que tenga que ver con la situación que nos convoca. En general está bien los datos de las concesiones, las cantidades, los sectores, etcétera. A mí me gustaría, presidente, porque uno ya conoce y la experiencia de todos quienes estamos acá nos hace entender que aquí tiene que haber un pronunciamiento por parte del gobierno, es decir,
cuál es la verdadera intención que existe detrás del gobierno con respecto a estas futuras concesiones que hemos visto, y a mí me parece, yo ni siquiera asistí a la visita que hicieron las autoridades noruegas a nuestra región, pero claramente la presión, el lobby y me imagino yo los intereses económicos son inimaginables. Y ante esta situación acá nosotros estamos tratando un tema solo en general. A mí me parece que hay que precisar mucho más. Me gustaría tener a los ministerios de esta materia aquí presentes para escucharles a ellos el pronunciamiento, sin dejar de agradecer, por supuesto, hoy día a quienes representan a los ministros o a la ministra, pero aquí nosotros necesitamos un pronunciamiento del gobierno, presidente. Y en la medida que tengamos estas presentaciones así en lo general, bien, vamos a llevar a cabo esta comisión, esta sesión, pero dudo que podamos resolver algo. Y lo último es que, ¿cómo usted, que además ha liderado muchos procesos en materia medioambientales, ¿cómo nos puede guiar en la medida de que se haga también algún tipo de investigación? Nosotros no tenemos facultades como Senado, la tiene obviamente la Cámara de Diputados, pero se podrá trabajar en paralelo, se podrá pedir, ¿no es cierto?, alguna comisión que se dedique a investigar los verdaderos intereses que hay detrás de todo esto. Esto es muy gigante, es enorme. Probablemente ni siquiera nosotros alcancemos a visualizar lo que económicamente significa esto, y el daño ecológico que se le hace al área del Beagle es brutal. O sea, el daño ecológico, a mí me hubiese encantado, y le decía recién al alcalde, haber podido mostrar algunas imágenes de dónde estamos hablando, del lugar que estamos hablando, de la reserva, de lo que significa, y los senadores y senadoras de la región de Aysén nos van a entender con mucha facilidad, la senadora Allende igual, que conoce estos lugares, es decir, lo que se afecta, lo que se daña, producto de las experiencias anteriores que han tenido otras regiones, tiene que preocuparnos y tiene que, de alguna forma, alarmarnos para poder exigir de parte del gobierno un pronunciamiento concreto de la verdadera factibilidad de que estas empresas terminen al final quedándose en esos lugares, en esas áreas. Yo me opongo absolutamente a eso, presidente, y por eso es que hemos hoy día acompañado al alcalde y a todos los que estamos acá, pero necesito pedir por su intermedio un pronunciamiento mucho más preciso y no estas presentaciones en general que hoy día nos ha traído acá el gobierno. Al alcalde, Patricio. Gracias, presidente. La verdad que escuchar a subsecretaría salieron dos preguntas. Creo que es muy interesante preguntarle si hay autorizaciones, concesión autorizada en el área definida como reserva de la biosfera. Esa es una. Y la segunda es si se efectuó el proceso de consulta indígena. Yo le acabo de escuchar a usted que sí hubo, y los antecedentes que están de las concesiones hoy día otorgadas, no está presente la consulta indígena. Gracias, presidente. Bueno, mira, hay varios aspectos que yo creo que son importantes a considerar, no los va a poder responder todo el asesor jurídico, por eso yo creo que tenemos que tener otra reunión donde venga el subsecretario de Pesca, donde venga la ministra de Medio Ambiente, no porque no sea importante el subsecretario, porque este es un tema mayor. De hecho, por ejemplo, toda la zonificación y los fundamentos científicos, de mi punto de vista, son totalmente obsoletos, son del año 94. ¿Cómo se toman decisiones cuando la ciencia ha tenido un progreso radical en este campo en lo último? Y además el escenario del año 94 no tiene nada que ver con el escenario ecológico de hoy día. Entonces, de partida, yo creo que es muy importante revisar los fundamentos de cómo se están estableciendo las líneas base, cómo se están estableciendo los criterios de funcionamiento. Luego, a mí me parece que no es admisible que se señale que se van a regularizar concesiones que están en un parque para luego establecerlo en una reserva. O sea, es lo mismo. Nosotros queremos un estándar de protección para la reserva, y yo considero que es totalmente inaudito que la subsecretaría, sin estudios, sin fundamento científico, establezca el relocalizaciones en reserva. Es como el mundo al revés, o sea, vamos a sacarla de una zona protegida y la vamos a poner en otra zona protegida. Es como los tres chiflados acá, parece. Como no
Luego, a mí me parece que nosotros le vamos a entregar estos antecedentes a la Cámara de Diputados porque le vamos a solicitar a la Cámara de Diputados formalmente que haga una comisión investigadora para que el componente que señala Carlos también se haga. Nosotros no tenemos esas atribuciones. Entonces, yo quiero agradecerle que venga usted, que dé esa información general, pero efectivamente creo que la comunidad, además, nosotros nos hemos reunido con muchos actores de la comunidad científica, locales, de las universidades de allá, de los científicos, de la comunidad científica de Magallanes, pero también de la comunidad científica nacional, y hay un evidente cuestionamiento, digamos, a los procesos científicos y al impacto que van a tener todas estas iniciativas que no están consideradas, que no están debidamente resguardadas. Aquí yo diría que no es responsabilidad de este gobierno en particular, pero hay un notable abandono y una omisión grave del rol del Estado en esta materia, que además se han permitido autorizar proyectos que son totalmente irregulares, como se dice, proyectos totalmente truchos, se han autorizado, seguramente ahí operó el lobby en muchos gobiernos sucesivos, y esta comisión, bueno, tiene que establecer una reparación a eso. Entonces, yo doy la palabra y después le vamos a dar la palabra al subsecretario, pero es muy importante que la ministra, yo la llamé, no pudo venir hoy día, efectivamente, el subsecretario, yo también hablé con él, porque primero había tomado la decisión de no enviar a nadie, yo le dije, mire, no es aceptable que no venga nadie de Subsecretaría de Pesca, así que le vamos a dar una tercera oportunidad al subsecretario para que venga y nos dé una información apropiada de lo general y de lo específico. Antes de darle la palabra, para después dársela también al final al subsecretario de Medio Ambiente, Jimena también tenía... Sí, gracias, presidente. Quiero reiterar lo que planteé ayer, que me alegro que a partir de un hecho bien específico estemos hablando de la política de cómo se desarrolla la industria acuícola en Chile. Yo quiero insistir que este es un tema de una macrozona, que es la macrozona patagónica. Creo que parte de lo que tiene que hacer una comisión investigadora en la Cámara de Diputados tiene que considerar efectivamente tener una visión integral respecto de esta industria. Y al Ministerio de Medio Ambiente, 2 puntos que no puse ayer. El primero, efectivamente, no existe una norma secundaria de calidad de agua. Entonces, efectivamente, ¿cómo otorgamos los permisos cuando hablamos de línea base, del estado del fondo marino? O sea, si no tenemos ese estándar, que ahí tenemos quizás harto que hacer desde el plano legislativo, no vamos a avanzar mucho. Además, la pregunta, ¿por qué a veces también se declara zona saturada? Porque quizás estamos tomando decisiones de manera muy discrecional con una industria que está creciendo extensivamente, Chiloé, Aysén, Magallanes. O sea, estamos en la última etapa, no es que quizás esto es algo que debimos haber hecho con mayor premura. Y lo planteo también porque quiero solicitar, presidente, que se invite a esta comisión al director ejecutivo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables. El día 7 de abril apareció en la prensa nacional, en Economía y Negocios, en el Mercurio, habla Juan José Ovach, director ejecutivo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, donde señala que en mayo o abril esta oficina lanzará el Sistema Unificado de Permisos, SUPER. Entonces, además señala textualmente que también logramos tener una buena coordinación entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas para otorgarles una concesión marítima para que puedan instalar su puerto. Entonces, ¿quién autoriza los permisos sectoriales y ambientales en Chile? Yo entiendo que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, creo que esto se está tratando desde Economía, ha pasado, entiendo, por la Comisión de Economía, y mi preocupación es que también se esté realizando una oferta de fast track sobre proyectos de inversión que han sido priorizados. Yo tampoco sé cuál ha sido el criterio de priorización, se habla de 100 proyectos, pero además hablar directamente de un sistema unificado de permiso, creo que hay un tema de institucionalidad que hay que revisar. Eso lo dejo en el paréntesis, pero es porque en el caso de Cabo de Horno, las concesiones, algunas deberían estar caducadas, a mi juicio, a través de la figura de la ampliación y un acto administrativo se les da legitimidad para que sigan operando. Entonces, tampoco razón por la cual se acudió ayer a la Contraloría General de la República y se revise ese tema. Entonces, algo está fallando en la institucionalidad, porque primero estamos haciendo instancias paralelas y segundo, a partir de actos administrativos, estamos abordando zonas que son reserva de la biosfera. Y ahí efectivamente, esto lo declara Naciones Unidas. Entonces, vamos a reconocer solo los monumentos nacionales, los
parques nacionales, la reserva en Chile, y lo digo porque el glaciar San Rafael también es una reserva mundial de la biosfera. Y efectivamente en los sectores aledaños hay concesiones otorgadas. Y lo planteo porque en Chile el número de concesiones son 1.360 de salmónidos autorizadas, entiendo yo, 724 están en la región de Aysén, y hay que revisar también el tema de la moratoria, o sea, hasta el año 2020. Creo que ahí hay otro tema que deberíamos abordar. Así que quería plantear esos temas y pedir, presidente, que se invite al encargado de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables para que explique este nuevo sistema de unificado de permisos. Muchas gracias. Sí, por su intermedio, presidente. Voy a tratar de abordar todas las preguntas. Bueno, efectivamente, la especificidad para las concesiones de Cabo no es algo que vamos a tener que trabajarlo, y en la próxima sesión nos comprometemos a tener el proceso de las concesiones que se han otorgado a las 8 en Cabo de Hornos. Respecto a su pregunta, presidente, ¿dónde se indica que se pueden instalar cultivos intensivos en reserva? Bueno, lo tenía en la lámina, pero como cambió la letra se quedó fuera de pantalla, pero en el artículo 158 de la Ley de Pesca se establece que las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura. Y a renglón seguido, en el siguiente inciso dice: no obstante, en las zonas marítimas que formen parte de reservas nacionales y forestales podrán realizarse dichas actividades. Por lo tanto, ahí en el artículo 158 de la Ley de Pesca está establecida la posibilidad de, no hace distinción por intensidad de producción, dice que se puede desarrollar pesca acuicultura, por lo tanto también podría haber cultivo de choritos, podría haber cultivo de algas al interior de la reserva. Respecto a las acciones que se han tomado con el caso de ISA... Desde el punto de vista suyo, ¿una reserva marítima que una reserva forestal tiene el mismo carácter? La verdad es que no desconozco la diferencia, senador. Tendría que averiguarlo, ¿no? Jurídicamente. Yo no soy abogado de partida, soy médico veterinario, pero... Es que también me llamó la atención el no obstante, que eso es lo dramático nuestro, que ponemos un articulado, digamos, y al inciso siguiente decimos no obstante, y aquí le está dando paso a la reserva, entonces que pueda explotar acuicultura y reserva forestal o reserva lacustre. O sea, es bastante impactante porque efectivamente nosotros mismos nos desdecimos en el inciso siguiente. Yo creo que es un tema a revisarse efectivamente porque claramente no estamos respetando el espíritu más general, con ese no obstante. Entonces, creo que nos deja en esta situación, lo mismo que antes decíamos, si uno dice, bueno, por algo quiere proteger, y si esto los parques nacionales, pero resulta que a la reserva no le damos esa categoría ni le permitimos entonces que trabaje las concesiones de acuicultura y otras más, por lo tanto las reservas forestales. No soy abogado, pero tengo la convicción de que eso viola tratados internacionales como la Convención de Washington, que establece un estándar de protección para todo lo que es sistema de protección de áreas silvestres protegidas. De hecho, ha sido una gran discusión que hemos tenido, fue la gran discusión que tenemos en la Ley de Biodiversidad, que el proyecto ingresó justamente planteando que no se iba a aplicar la Convención de Washington en el gobierno anterior, y le dijimos que eso era como violar una norma casi de rango constitucional, y que si hacían eso era peor que cualquier iniciativa que pudieran hacer. Entonces, finalmente lo eliminaron. Pero evidentemente no hay una intención en la ley de dar cuenta de los convenios internacionales, y eso tiene un rango legal muy importante. Entonces, bueno, es un tema que yo creo que tenemos que revisarnos, responsabilidad pero yo creo que hay que revisar todos estos aspectos, porque no puede ser que leyes chilenas violen instrumentos legales que tienen un estándar de protección muy relevante, porque aquí es evidente que tenemos que modificar con urgencia esta legislación, establecer la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental, de los monitoreos de fondo marino, los monitoreos de agua permanente, y de que evidentemente no se puedan instalar este tipo de actividades en zonas protegidas, y además la prohibición de uso indiscriminado de antibióticos como hay. Es un tema que tenemos que trabajar, pero le damos la palabra al senador David Sandoval, que también es el senador de la Patagonia. Sí, gracias, presidente. De repente
Las colisiones entran entre la norma, las comunidades y la propia opción de que tome un país o que tome una región en relación a qué hacemos. Acabo recién de recibir un llamado de una comunidad de mi región de Aysén, donde hay qué vamos a hacer en la región con la falta de trabajo y esta tendencia que tiene el Estado de responder históricamente, porque yo no hablo ni siquiera de gobierno, hablo de Estado, porque este gobierno y lo mismo los gobiernos para atrás, la mayoría de la concertación en todo caso, ¿cuál ha sido la respuesta histórica? Frente a los temas de esta naturaleza, el Estado concurre con su asistencialismo. El subsidio, el bono, el plan de empleo precario, ¿no es cierto?, que tiene a trabajadores por casi 20 años en esa condición en la región de Aysén. Empezó esto el año 96, en la región de Aysén. Andaban los municipios buscando a los trabajadores en sus casas y se transformó en una costumbre hasta el día de hoy. Cierra una empresa, y no hablar cualquier empresa en general, se genera un movimiento social y ¿qué concurre el Estado, no es cierto? Va con su batería de subsidios, bonos y asistencialismo, planes de empleo, cursos de capacitación que todos sabemos porque acontecen en nuestra propia mirada que son cursos absolutamente inoficiosos. Se les capacita a la misma persona hoy día de gafitería, mañana de cerámica y pasado de, no sé, de qué cualquier cosa, y lo único que el objetivo que tienen ese asistencialismo es atender la demanda que surge a las personas. Recuerdo, por ejemplo, cuando se produce este proceso de recategorización de reserva a parque, a raíz de la consulta de qué es lo que se permite o lo que no se permite en un área protegida, los pobladores de Cerro Castillo, del entorno, recuerdo un nombre, Felidor Sandoval, coincidencia de apellido, no tiene nada que ver conmigo por si acaso, para aclararlo. Sí, muchos son Sandoval ahí, efectivamente. Y no tienen nada que ver conmigo, yo soy trasplantado ahí, no soy un NIC como decimos nosotros en la Patagonia. Hay dos categorías de habitantes en la zona austral, los NIC y los BIC. Los NIC son los nacidos y criados y los BIC somos los venidos ya. Mi amiga senadora Orden, ella es una NIC, yo soy un BIC. Bueno, ¿qué me decía esta persona? Mire, bueno, yo al recategorizar este parque, yo no puedo hacer ahora mi emprendimiento de cabalgatas que tenía hacia la reserva Cerro Castillo porque la norma de pasar de reserva a parque hay limitaciones y restricciones de determinados tipos de actividades. Y eso lo sabemos todos. O sea, no sé por qué nos sorprendemos hoy día cuando aquí tuvimos al propio ministro de Medio Ambiente diciendo que incluso era posible hacer minería en un parque. ¿No es cierto? ¿No? Perdón, de bienes nacionales. Lo dijo aquí mismo. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos de una norma que sabemos que existe? Si lo que tenemos que sorprender, no más que sorprender, lo que tenemos que tratar de hacer es que aquellas cosas que nos sorprenden, y que además llevamos muchos años sorprendidos de estas cosas, cada vez que tenemos una organización acá, reaccionamos, ¿no es cierto?, hasta por los poros, haciendo acuerdos, pidiendo oficios, comisiones investigadoras. Si lo que tenemos que hacer es otra cosa, es resolver el problema. ¿Cómo es posible que una industria salmonera, ¿no es cierto?, una concesión se instale dentro de una zona que está bajo todo mecanismo, bajo un mecanismo de protección? Algo no funciona. O sea, algo no funciona para lo que tenemos acá. Para la norma, para la institucionalidad y para la ley funciona perfecto. Y le dan la concesión en función de que el peticionario cumple con las exigencias que le da la ley nomás. No nos apelemos, ¿no es cierto?, a acuerdos y convenios internacionales y la resolución lo tenemos que hacer nosotros acá. Y esto es parte del desafío que efectivamente tenemos que hacer en perfeccionar y mejorar este tema. Porque de lo contrario, vamos a estar siempre reaccionando frente a estos hechos y uno dice, bueno, a mí me pasa lo mismo en la región de Aysén. Yo tengo una industria del salmón que prácticamente no trabaja en nada con la región de Aysén, ¿ya? Sus trabajadores son todos de afuera, usa toda la red de infraestructura, nos deja los contaminantes en el lecho marino, en la superficie otro tanto más, ¿no es cierto?, con todos los otros más ingredientes adicionales. Y ayer en otras comisiones lo planteamos, oiga, el año pasado hubieron 1 millón de fugas de salmones de los centros de cultivo en la zona, 1 millón. Pero nosotros sabemos cuál es la norma. ¿Qué dice la ley? Si el concesionario recupera el 7% de esta fuga, se exime hasta de la multa. O sea, se me fugan 1 millón, recupero 70.000 y quedo liberado del tema. Incluso más, ¿qué dice la norma? Que si alguna persona pesca uno de estos salmones y lo vende, comete un delito, porque se presume que lo está robando de un centro de cultivo. O sea, hasta ese extremo está la ley diseñada. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos llorando sobre la leche derramada
hacemos que las comunidades, yo creo que hoy día hay una gran oportunidad, presidente, de tratar de enfocar este tema en el marco de estos desafíos. Tenemos la COP25, usted y yo somos miembros del equipo presidencial, ¿no es cierto?, asesor de este tema, de por qué no concordamos, ¿verdad?, en que estas normas hay que resolverlas. En el gobierno pasado, presidente, la ley de glaciares, que se tramitó en la Cámara de Diputados, la intención de los parlamentarios la desdibujó el gobierno pasado y al final quedó en letra muerta. Delito ambiental, usted ha sido súper crítico, ¿no es cierto?, se han presentado diversas iniciativas y ¿qué es lo que hace el gobierno? Desdibuja la ley de delito ambiental. ¿Qué es lo que sugiero? Pongámonos de acuerdo. Porque no debería de haber, ¿no es cierto?, en una zona protegida, sea reserva, sea parque, o sea reserva de la biosfera, no debería de haber este tipo de actividades que tienen evidentes impactos negativos. Avancemos en esa dirección y yo creo que vamos a sacar mejores conclusiones que estar permanentemente recibiendo a las organizaciones por esto y otra cosa, y dicho sea de paso, por lo demás, no es el caso, perdón, de Cabo Dios, no lo quiero plantear de esa manera, pero también muchas veces ha pasado que hemos tenido aquí planteamientos de queja de las comunidades y a poco andar desaparece la queja. Y después supimos, ¿no es cierto?, que llegó una senda transacción entre los titulares y las comunidades. Yo sé que aquí no va a pasar. Conozco la zona austral y la responsabilidad del alcalde, ¿no es cierto?, de Puerto William, de la zona austral, ¿verdad?, que está representando. Creo que ese podría ser el camino, presidente. Bueno, mira, yo creo que la misión de esta comisión, nosotros no somos una comisión de la Cámara de Diputados, somos una comisión del Senado, es legislar. La primera semana de mayo yo voy a presentarle a todos los senadores que quieran suscribirlo un proyecto de ley de reforma integral de la acuicultura en Chile, porque creo que ya la situación no va para más. Concuerdo con David que esto no va para más. Y lo que es inaceptable es que nuestras autoridades de todos los gobiernos hayan hecho una omisión cómplice para favorecer a situaciones que son totalmente anómalas, que son de sentido común anómalas. Y creo que tiene que terminarse. Creo que si hay algo que tiene sentido en que Chile haya puesto la COPS como prioridad, es que nosotros traduzcamos esa prioridad en los instrumentos legislativos que el país requiere, porque no se puede seguir haciendo un desarrollo de cualquier manera y que no se puede seguir haciendo un desarrollo a costa de todo, porque al final es pan para hoy y hambre para mañana, y eso es evidente que es así. Esa región, además, la Patagonia en general, yo se lo comentaba ayer al senador Sandoval, yo pienso que no hay territorio en el planeta que tenga más posibilidades de futuro y de importancia y relevancia en el mundo entero que esa. Pero falta visión de nuestras autoridades, de nuestras políticas. Yo creo que es una zona que va a ser totalmente privilegiada. En el contexto del cambio climático, ese es el paraíso del siglo XXI. ¿Ah? Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que preservar es ese paraíso de la predación de iniciativas que son totalmente reñidas justamente con la conservación de eso para esas comunidades y para el planeta entero. Entonces, por eso yo señalaba ayer que la responsabilidad nuestra es que se investigue, pero esta no es una comisión boyerista y no estamos acá en un proceso donde nosotros somos meros observadores. La responsabilidad nuestra es cambiar estas leyes. Para eso está el Senado, que consideramos que son anacrónicas, tanto en los temas de delito ambiental, que el proyecto que presentó el gobierno no lo hemos dicho nosotros. O sea, no hay nadie que haya venido a esta comisión que tenga dos dedos de frente que haya dicho que es un buen proyecto. Entonces, ese también el gobierno tiene que entender que tiene que ayudarnos a hacer un buen proyecto. Lo mismo sucede con el CEA, lo mismo fue la discusión de borde costero, buenas intenciones, pero que con instrumentos que van en el sentido contrario a las buenas intenciones. O sea, bueno, esta comisión, y eso es lo que vamos a hacer durante años, es legislar, legislar y legislar, y si tenemos que hacer 3 sesiones a la semana las vamos a hacer, pero vamos a sacar adelante todos estos proyectos con conversación. El ministro de Minería me pidió una conversación respecto al tema de protección de glaciares. Lo vamos a hacer, pero finalmente vamos a tener que decidir cuál es el estándar de protección que le queremos dar a los glaciares en el contexto del mundo que viene en materia de cambio climático. Yo comparto eso y comparto que esta comisión tiene que resolver los problemas de una vez por todas y no seguir solamente generando nosotros un llanterío, porque finalmente tenemos una responsabilidad para con las comunidades. Así que comparto totalmente eso, y eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo, y por eso ya hemos aprobado un conjunto de iniciativas, al menos en general, y esperamos aprobar muchas más para
poder avanzar de una vez por todas en materias que son esenciales. Entonces, no sé, le doy la palabra a pesca o te doy la palabra a medio ambiente. Termine, nada. Pero ha sido una buena catarsis. Nada. Muchas gracias. Para que usted le cuente al subsecretario a qué se expone el próximo martes y a la ministra también. Lo haré de la forma más fidedigna. Sí, solo para abordar un par de preguntas más que plantearon los miembros de la comisión. Respecto de las acciones que se han tomado perdón, con el caso del virus ISA, la verdad, bueno, la fiscalización y el control de virus ISA está a cargo de Cernapesca, por lo tanto, mayores detalles, o sea, contarles que existe un programa de control, que Chile ha sido súper exitoso respecto al control del virus. En el caso de este brote, lo que mandata el programa es que una vez que se detecta la presencia de la gente, se debe eliminar y cosechar inmediatamente las jaulas de cultivo y despoblar el centro en caso de ser necesario. Eso en términos generales, pero las medidas específicas, por supuesto, es más pertinente que lo pueda ver el Cernapesca, que es la autoridad sectorial encargada de llevar adelante los programas sanitarios. Respecto de la aclaración de la consulta indígena, sí, solo precisar, alcalde, es que lo que yo dije es que se hizo consulta indígena para efectos de afectar nuevas áreas apropiadas para sacar las concesiones del parque, más no respecto de las solicitudes de concesión, que efectivamente no se someten a consulta indígena las solicitudes de concesión de acuicultura cuando ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Solo daba cuenta yo la consulta indígena que se hizo para afectar estos 13 nuevos sitios para sacar las concesiones del Parque Nacional. Respecto de si hay o no concesión autorizada en la Reserva de la Biosfera, de acuerdo a los límites que tiene la Reserva de la Biosfera, hay concesiones otorgadas. Pero hay que tener presente que, así como yo les mencioné el artículo 158 de la ley, la Reserva de la Biosfera no es un instrumento de protección que esté reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, más allá de los tratados internacionales que puede haber suscrito Chile en la materia. Por lo tanto, efectivamente sí hay concesiones en la Reserva de la Biosfera. Respecto de, yo creo que como lo último, ¿por qué se están relocalizando concesiones en la reserva? Bueno, más allá de la discusión de fondo que ustedes plantean del ordenamiento jurídico, hoy día efectivamente es algo que la ley lo permite, pero en su momento la discusión regional que se dio es, bueno, queremos sacar las concesiones del parque, ¿a dónde las llevamos? Y la única razón, o sea, el único espacio de que de alguna manera regionalmente se trabajó con las comunidades y los pescadores era dentro de la reserva. La verdad es que a nosotros, si nos dijeran, ¿sabes?, que en realidad hay espacio para mover a otro lugar y nosotros podemos hacer los estudios allá, nosotros ningún problema. Pero en su minuto, cuando se discutió este tema de dónde sacamos las concesiones del parque, el único lugar que había de consenso era dentro de las porciones marítimas de la reserva. No es porque no hay una fijación ex ante de que saquemos del parque y vayamos a la reserva, sino porque la discusión y el proceso participativo, el único espacio que se dio posible con los distintos actores fue en la reserva. Eso, presidente. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a todos los miembros de la comisión. Señalar, bueno, recojo en buena medida todo lo que, y concuerdo con muchas de las apreciaciones que se han hecho en esta comisión por su integrante. Sí recordar que actualmente existe tramitación legislativa algunos proyectos de ley, en particular el SBAP, que viene un poco a regularizar muchos de estos temas y hacerse cargo de falencias que históricamente ha tenido el Estado en la gestión de sus áreas protegidas, y también porque muchas veces se protege el área, pero además falta después que se haga un plan de manejo del área, porque proteger por proteger no tiene mucho sentido, en el fondo es un papel nomás, pero después hay que gestionar el área, cosa que efectivamente se haga conservación de los recursos naturales que estamos protegiendo. Eso creemos que lo abordamos de buena manera en el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, que está próximo a pasar a la sala del Senado, y a pasar, pero se fue a la Comisión de Trabajo del Senado, y debería en unas 2 o 3 semanas ir a votación a la sala y por fin pasar a la Cámara de Diputados. Por otro lado, también reconocer que hay algunos instrumentos legales que existen y que yo concuerdo que muchas veces no se hace buen uso. En particular, nosotros tenemos en nuestra ley 19.300, a raíz de la reforma del año 2010, una facultad que ejerce el director ejecutivo del SEA, que es la caducidad de la resolución de calificación ambiental, cuando después de 5 años no se ha ejecutado el proyecto TIA. Tuve poco tiempo para preparar mi presentación porque me avisaron la ministra
ayer en la tarde, pero haciendo un catastro nosotros contamos en la comuna de Caornos con 13 proyectos que cuentan con resolución de calificación ambiental favorable. De esas existen 5, no sé si 5 o 4 eran, 5 proyectos que no han acreditado, algunos de fechas del año 2003 que obtuvo su RCA y después 4 del año 2010, que no han acreditado los antecedentes necesarios para determinar que esté en ejecución el proyecto, y haciendo la consulta al director ejecutivo no se han caducado esa RCA, y mi compromiso personal es a remediar esa situación para que se haga efectiva en el fondo como corresponde esa facultad. Y también porque una de las cosas que también llama la atención es que no existe actualmente en Chile prácticamente después desde el año 94 que se aprobó la ley de zonificación de borde costero, salvo en la región de Aysén, si no me equivoco, ningún instrumento de zonificación de borde costero vigente. Y eso también hay que reconocer en cierta medida la incapacidad que ha existido a nivel del Estado para zonificar adecuadamente el borde costero, porque muchas de estas concesiones acuícolas además requieren de concesiones marítimas en el borde costero para poder hacer efectiva la explotación, y esas concesiones marítimas se otorgan sobre la base de lo que dice la zonificación de borde costero. Al no existirlo, no hay un instrumento vinculante para quien lo otorga, que es la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Entonces, creo que más allá de que efectivamente hay algunos temas que se resuelven a nivel legal, también hay otros que a nivel reglamentario o temas de gestión propia de cada servicio público también puede hacerse cargo de esta realidad que existe actualmente. Y me gustaría que la próxima vez nos aclarara bien estas 4 concesiones, porque estas 4 concesiones que están en cuestión, que están en la zona de reserva, primero, justamente tienen una resolución de calificación ambiental del año 94. O sea, ya estarían caducadas, ¿te das cuenta? O sea, recién, muy tardíamente, iniciaron algunos procesos de funcionamiento. Además, ellos inventaron un litigio que tiene un árbitro que ni siquiera es un árbitro privado para establecer una cautelar que nosotros creemos que es totalmente falaz. Entonces, esa situación deberá ser por parte de usted, pero también por la Subsecretaría de Pesca, porque tiene en el 95 el 2005 tiene una resolución de pesca que también está caducada, y tiene también en el 2005 una resolución de la Dirección de Frontera y Límite y la Marina, que también caducan al año. Entonces, ¿cómo se acepta que se arme una controversia, entre comillas, donde hay un árbitro privado, que ni siquiera es un árbitro que establece cautelares, y después en función de esas cautelares se argumenta de que no se habría caducado? Y lo mismo, esa empresa solicitó una ampliación cuando no habían hecho nada. ¿Cómo se permite que una actividad que no ha hecho nada se amplíe? Tú entiendes que hay una ampliación cuando tú has cumplido una meta, has cumplido una exigencia mínima de tus objetivos que te habías planteado. Por ejemplo, me imagino, si ellos tenían el objetivo de producir 1 millón de salmones, bueno, necesitan una ampliación porque quieren producir más, pero que hay una ampliación cuando no hay nada, entonces es totalmente irregular. Entonces nos gustaría que el SEA también evalúe este caso, y le vamos a hacer una presentación como comisión formal para que lo evalúen, y nos gustaría también que eso se pudiera considerar específicamente. ¿Te doy la palabra? Sí, senador. Pasa una cosa, que la ley lamentablemente es del año 2010 y rige hacia el futuro, entonces los proyectos anteriores al año 2010 no le regía la caducidad desde su aprobación, porque efectivamente yo tengo acá que de los hay 4 proyectos que tienen resolución de calificación desde septiembre del 2004, todos y que acreditaron en el fondo después del año 2016 a través de una resolución exenta del director ejecutivo, que están, pero lo que pasa es a raíz de un transitorio que existía, que establecía que desde del 28 de diciembre de 2013 tenía un plazo para acreditar la ejecución del proyecto, y eso se acreditó mediante una resolución exenta del director ejecutivo del año 2016, que lamentablemente además nosotros no podemos invalidar porque la invalidación tiene un plazo de 2 años, entonces está cumplido y queda de cierta forma acreditado esa ejecución.
Ese es el problema legal que tenemos. Eso es lo que nosotros le pedimos a Contraloría que evalúe, ¿te das cuenta de la legalidad de ese acto? Sí. Bueno, mira, muy importante que si le parece a la comisión y recibamos a la ministra, recibamos y avancemos al subsecretario de Pesca y avancemos, y también nos puede ayudar tú, si hay interés, nosotros vamos a formular como comisión una propuesta de cambio legislativo, ¿verdad? Lo vamos a hacer a título de los parlamentarios. Si hay voluntad de ustedes de incorporarse, está muy bien recibida su sugerencia tanto de pesca como de medio ambiente respecto a aspectos que, como decía David Sandoval, son evidentes que ya no se sustentan, que son totalmente contradictorios y van... Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo con el asesor, yo sé que es veterinario, que los tratados que Chile ha suscrito sí tienen rango legal en Chile, ¿verdad? Si no, no tiene sentido suscribirlos. Sí se constituyen en instrumentos legales que tienen potestad de normas. O sea, y la Convención de Washington claramente lo es. Incluso está por sobre las leyes ordinarias. Bueno, le agradezco mucho, ha sido muy interesante e ilustrativo. Tenemos que seguir porque este es un tema mayor, pero tenemos todavía nosotros un invitado que, ¿dónde está? Que el último invitado que le queremos pedir que... ¿Dónde? ¿Tú? ¿Tú? Pero ha sido interesante porque estos temas debieran ser parte de aquellos que están contemplados los delitos ambientales futuros. Le damos la palabra, si quieres te presenta. Yo no sé si después quiere comentar algo de nuestro asesor formal de la Universidad de Chile, Ron Piasmatus. Y bueno, pero le damos la palabra a usted primero. Muchas gracias, presidente. David. Perdón. No sé, tú, Patricio, usted está invitado, si quiere puede quedarse a almorzar acá, no sé qué. ¿Ya? Muchas gracias. Los senadores de su región, yo creo, lo invitan con ganas. Pero verdad. Solamente, disculpe, me quedé con dos intervenciones que a raíz de Subpesca y subsecretario de Medio Ambiente en señalar a Medio Ambiente al subsecretario lo mismo que había señalado usted. ¿Cuál es el estatus de reserva de la biosfera en relación con el estatus de parque? Creo que es muy importante que en la visita de la ministra se pueda entregar esa reserva y área silvestre, ¿no es cierto?, protegida. Y la otra, de Subsecretaría de Pesca, no me quedó muy claro porque la consulta era si hubo consulta indígena en los procesos anteriores, el año 2004. Eso es lo que no quedó claro ni... No hubo. Alcalde, si quiere lo liberamos. Muchas gracias. Si quiere quedarse a almorzar y no lo invita a la senadora Goicho Bianchi, lo invito yo al piso 15. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por la invitación y por su medio agradezco a los honorables senadores y senadoras por haberme invitado el día de hoy. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas del proyecto de ley que presentó el gobierno sobre delitos ambientales que ya... ¿Tú vienes a título privado, vienes como universidad? Enseguida, que ya adelantó el senador Girardi, que bueno, ha sido objeto de críticas por todos los sectores. Yo enseguida quisiera ver cuáles son esas críticas y bueno, qué es lo que el proyecto puede salvar. Mi nombre es Tomás Darricades, yo soy abogado, me dedico a temas de litigios ambientales desde hace ya 10 años, casi 9 años todavía, y trabajé 2 años y medio en la Superintendencia del Medio Ambiente, donde me hice alguna experiencia interesante, práctica, sobre cuál es la realidad de los proyectos en Chile que tienen capacidad de generar impacto significativo y eventualmente contaminación y daño ambiental. Bueno, lo que yo voy a compartir con ustedes son más o menos las mismas observaciones que le hice presente al Ministerio del Medio Ambiente cuando me preguntó mi opinión al respecto. Mi asesoría al respecto fue menor, digamos, consistió en comentar una propuesta de proyecto de ley que definitivamente después cambió en algunos aspectos, pero que se parece en algo a la que ustedes conocen. Ya se dijo que bueno, hay muchas críticas al respecto, así que no les voy a decir cosas que probablemente no hayan escuchado. Pero aún así hay un par de cosas que me interesa dejar asentado en esta discusión. Bueno, como ustedes saben, el proyecto se plantea 3 objetivos generales
Y el primero consiste en sancionar lo que el proyecto identifica como las principales hipótesis de daño ambiental. Eso es una buena noticia que haya un tipo penal que trate de abordar las afectaciones graves al medio ambiente. Es discutible que uno deba llamar a este tipo daño ambiental. Eso genera algunos problemas de concordancia con la regulación administrativa que puede valer la pena evitar, pero al menos está bien enfocado el tipo de conductas, que es bueno que esté incorporado, por supuesto, en este proyecto de ley. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo se toman algunas decisiones legislativas que son discutibles, algunas son mejorables y otras son derechamente poco recomendables, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver enseguida de qué se trata. Primero, comentar que el segundo objetivo del proyecto es potenciar a la Superintendencia del Medio Ambiente en la persecución de ciertos delitos. Eso también es una buena idea. Hay que aprovechar la capacidad instalada de la Superintendencia. En la Superintendencia hay profesionales extraordinarios realmente desde el punto de vista técnico, y es bueno que esa capacidad instalada se fortalezca y no se desaproveche. Sin embargo, también, para hacerlo así, el gobierno tomó algunas alternativas que empodera a la superintendencia de una manera que puede ser compleja desde el punto de vista de acceso a la justicia ambiental y compleja también desde el punto de vista de la Constitución y de las facultades que se le entregan exclusivamente al Ministerio Público. El tercer objetivo es incorporar el catálogo de delitos ambientales a la ley 20.393, que es la que sanciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas, siguiendo, digamos, una tendencia actual en expansión, que es de permitir que más tipos delictuales se incorporen a la lista de conductas que pueden cometer las empresas en sede penal. Y eso, a mi juicio, en este caso, en este proyecto, se trata de un error porque pone por delante el deber de las empresas de hacer compliance ambientales para evitar daños, en lugar, a mi juicio, de la alternativa preferible, que es fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental para que allí tenga lugar el análisis técnico completo del tipo de proyectos que pueden generar afectaciones graves. Porque me parece, ya lo conversaremos, que estos compliance son en verdad herramientas en muchos de los casos más o menos superfluas. El desafío que enfrenta cualquier propuesta de establecimientos de delitos ambientales es el de compatibilizar la existencia de un régimen administrativo robusto, nuevo, con la necesidad de dar protección penal en ciertas situaciones, de manera que entre esos dos regímenes existe una relación de énfasis y no de redundancia o de superposición. Esa es la dificultad que cualquier persona que se sienta a pensar un proyecto de ley de delitos ambientales se enfrenta. Enseguida me gustaría comentarles el contenido de la propuesta de acuerdo a sus artículos. Lo primero que hay que comentar es el delito de daño ambiental regulado en el artículo 2 del proyecto de ley. Cuando uno regula esta clase de conducta, y en eso la Corte Suprema hizo una objeción bastante fuerte, debiera considerar dos momentos. Uno, el de la conducta que va a generar esa posible afectación, y enseguida la descripción del efecto. En lo primero, el proyecto probablemente falle, y eso fue algo que la Corte Suprema hizo presente con mucha fuerza, en el sentido de que la conducta que se sanciona consiste el que dolosamente causare. Y eso es posible que bajo el prisma del principio de tipicidad penal no sea suficiente para justificar una sanción de pena. La alternativa para eso no es tan complicada y consiste en introducir las formas habituales de afectar los componentes ambientales conocidos, el suelo, el aire y la tierra. Y de esa manera uno puede construir una tipificación que sancione a todo aquel que emitiere, vertiere o depositar en los suelos, aire o en el mar sustancias que tengan la capacidad para producir ciertos daños. Y enseguida agregarle un efecto calificado que es el que va a ser constitutivo de daño ambiental. En esto el proyecto lo hace bien, a mi juicio. El artículo 4 establece una serie de criterios conforme a los cuales se va a entender que existe esa afectación. Todavía es posible precisarla más para que no haya zonas de superposición con el régimen administrativo. Algunos de estos criterios se parecen mucho a los criterios que la jurisprudencia administrativa ha establecido para saber cuándo hay daño ambiental.
Y por lo tanto, si bien es una buena noticia el artículo 4, me parece que hace falta todavía un paso más en el nivel de precisión. Les hago presente que describiendo la conducta así, uno estaría dejando fuera en principio, a menos que se nos ocurra cómo incorporarla en una redacción que sea inteligente y suficientemente comprensiva, las afectaciones al patrimonio cultural. Y ahí a mí me parecería preferible que así sea, dejar en un delito aparte, tal vez en la ley de monumentos como ya existe, las afectaciones al patrimonio cultural como tal y las afectaciones al medio humano como componente del medio ambiente, que son muy complejas de determinar y que tienen relación con muchos aspectos de la vida de las personas. Me parece preferible dejarlas en el ámbito del derecho administrativo, que cuenta con herramientas más flexibles para hacer ese tipo de imputaciones. El artículo 5, que es el que me gustaría comentar enseguida, adopta una decisión que me parece algo extrema, ¿no?, dentro de las alternativas que existía, y es que en el intento de mantener la autoridad técnica de la superintendencia se le ha dado la función exclusiva de iniciar no ya la investigación, como ocurre en los delitos públicos previa instancia particular, sino ya derechamente la presentación de la querella. Y eso ciertamente que es problemático, porque había una alternativa intermedia que consistía en que una denuncia fundada del superintendente fuera suficiente para iniciar el proceso penal, y como ya seguramente mucha gente lo ha hecho presente, el problema de condicionarlo a la querella es que se produce un tapón bien importante de acceso a la justicia ambiental, porque además esa querella se presenta una vez que ya exista sentencia firme o ejecutoriada de daño ambiental. Y eso tiene dos consecuencias. Por un lado, por supuesto que la justicia penal va a entrar a escena cuando ya esté todo cocinado, cuando ya los problemas que hayan ocurrido probablemente, ojalá, hayan sido superados y cuando toda la evidencia relevante desde el punto de vista penal ya esté perdida. En ese sentido, muy importante tener presente que tanto la superintendencia como los tribunales ambientales trabajan con estándares muy distintos a los de la justicia penal. La mayoría de los casos que ve la justicia administrativa, contencioso administrativa, se basan en presunciones, en lo que vio un ministro de fe y en lo que pudo consignar en su acta. La evidencia así levantada es improbable que pueda ser usada útilmente en un proceso penal si es que no hay un montón de cambios legislativos que probablemente no sea conveniente hacer. Entonces el fiscal del Ministerio Público va a llegar a enfrentarse a un proceso penal con una evidencia obtenida por medios que no son los suficientemente legítimos para hacer prueba en la sede penal. Pero ahora por el otro lado, desde el punto de vista, por así decirlo, de los derechos del imputado, a mí me parece bien fuerte que sea la justicia ambiental, con sus estándares de prueba, la que determine la concurrencia de los elementos del tipo penal constitutivo en el daño ambiental, para luego con esa sentencia ir a tener una especie de juicio ejecutivo penal, en que se va a discutir nada más que la culpabilidad. Eso, ahí el profesor Matus, una voz autorizada, eso hace ruido desde el punto de vista de las garantías penales. Entiendo que ahí el modelo que se toma es el modelo de libre competencia y que allá al parecer les funciona. Pero importado pura y simplemente el régimen sancionatorio ambiental, me parece que tiene más problemas que ventajas. Bueno, y la razón que tiene el gobierno, que parece tener el proyecto para proponerlo así, es que parece ser la única forma imaginable de que no se produzcan sentencias contradictorias, porque, claro, lo que quiere evitar el proyecto es que si es que se tramitaran paralelamente una acción de daño ambiental en el tribunal ambiental y una investigación penal por el mismo delito, bueno, ¿qué pasa si el tribunal ambiental absuelve y el penal condena? Yo creo que en principio eso no debiera ser un problema si es que existe una diferencia suficientemente detallada entre el tipo penal
y el daño ambiental con el que trabajamos en sede administrativa y civil. El daño ambiental con el que trabajamos en sede administrativa y civil no es típico, es la producción de daño ambiental, está puesto para efectos reparatorios y para efectos sancionatorios. Creo que para que no se produzca el efecto que quiere evitar, que tiene razón el gobierno en que eso no debe pasar, el camino es precisar en la mayor medida posible la descripción del tipo de daño ambiental, de manera que siempre se puede decir que el juez está haciendo un ejercicio de subsunción distinto de la mera apreciación de prueba que hace el juez ordinario de un tribunal ambiental, el juez de un tribunal ambiental, perdón. Más adelante el proyecto lleva, a mi juicio, el punto anterior demasiado lejos y le da a la superintendencia facultades intrusivas que a mi juicio son inconstitucionales, que son difíciles de conciliar con el artículo 83 de la Constitución porque parecen ser cuestiones que se han puesto en la exclusiva esfera de competencia del Ministerio Público. Entonces, que hay un funcionario de la superintendencia dirigiendo la interceptación de comunicaciones telefónicas me parece innecesario y de difícil justificación constitucional. Después me gustaría decir un par de cosas sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, que yo creo que hay muy pocas personas que estén en desacuerdo con eso, es algo que es una tendencia en expansión, pero a mí me gustaría hacer presente nomás un par de puntos que es importante tener presente. La primera es que puesta así, tal y como está en el proyecto, los regímenes penales y administrativos prácticamente pasan a identificarse. Se está regulando a un mismo tipo de sujeto, para un mismo tipo de conducta y con un mismo tipo de sanción, lo que no parece conveniente y que tiene también problemas de legitimidad y de vis in idem. Lo anterior es bastante claro a mi juicio, tratándose del deber de las empresas que son parte de la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas de establecer programas de compliance, porque al final en eso se traduce la ley de responsabilidad penal de las empresas, en el deber de establecer programas de compliance, de manera que cuando se cometan daños ambientales, lo primero que va a hacer la empresa es decir, aquí está mi compliance, está todo en regla, dice que tenía que hacer capacitación 3 veces al día y está todo perfecto, fantástico. Esto de los compliance es muy bueno para nosotros los abogados, es muy bueno para los consultores, pero no me convence de que sea algo sustantivamente bueno para el país. Y en ese sentido, como dije hace un momento, me parece que lo ideal es fortalecer el CIA y que el CIA sea el lugar donde se evalúan los impactos ambientales que son capaces de causar el proyecto, y habrá que entonces ver la posibilidad de ampliar el catálogo, porque hoy día solamente entran los proyectos enlistados en el artículo 10, y habrá que ver si ese artículo responde fielmente al tipo de proyectos que son capaces de crear los daños ambientales que este proyecto quiere evitar. Por último, en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, me parece que a pesar de las apariencias es más bien es una palabra fuerte, pero que es más bien una invitación a la impunidad, ¿no? Yo habría preferido, en vez de una norma de responsabilidad penal de la persona jurídica, contar con una norma de presunción de responsabilidad o requisito de responsabilidad para gerentes y directores que, estando en conocimiento de las actuaciones de la empresa, no hayan hecho lo necesario para evitar esos daños. Eso me parece muy disuasivo, me parece justo y me parece que ataca mejor el problema que con el solo hecho de obligar a las empresas a tener programas de compliance que normalmente son formales y le significan nomás el cumplimiento de un requisito. Brevemente comentar que parece bueno introducir una tipificación, obviamente, para el entorpecimiento de las fiscalizaciones. Sí, no se entiende muy bien por qué solamente una pena de multa para ese entorpecimiento. Si fuera una sola pena de multa, en ese caso considero mejor llevar esa regla al ámbito administrativo y aquí construir una regla para la oposición por vías de hecho u oposición violenta que justifique una sanción de cárcel, por así decirlo. ¿Qué le falta al proyecto? Con esto termino. En mi opinión, le falta una hipótesis calificada de elusión al sistema. A mi juicio sería un error sancionar pura y simplemente la elusión al CIA desde el punto de vista penal. La experiencia muestra que es relativamente fácil incurrir en elusiones, sobre todo en las modificaciones del proyecto, y que el régimen administrativo cuenta con buenas herramientas para atajar esa situación.
Los casos de elusión que estoy pensando que bien pueden caber dentro de un régimen penal, a mí me gusta ejemplificarlos de la siguiente forma. En el año 2015 tuvimos en la superintendencia un caso que muchos de ustedes a lo mejor conocen, que es el caso de Minera Española o Minera Esparta. Minera Española y Minera Esparta era una empresa de papel, nadie sabía dónde existía ni quién estaba, bueno, después se determinó, pero no fue fácil determinar quién estaba detrás de ella, que estaba desarrollando un proyecto minero ilegal en una zona prioritaria para la conservación en la comuna de Maipú. No estaba perdido en el desierto, en alguna parte de difícil fiscalización, estaba metido en Maipú con maquinaria, removiendo cerros, con daño ambiental, con uso de explosivos. Bueno, ¿y qué ocurrió? La superintendencia, por supuesto, trató de fiscalizarlo. Este sujeto puso toda clase de obstáculos, la fiscalización, obstáculos físicos, había rondines armados, operaban de noche para que no fueran detectados. Y con el pasar del tiempo y a pesar de los esfuerzos de los fiscalizadores de la superintendencia, que iban a terreno, hacían seguimientos de camiones, etcétera, y que se lograron algunas cosas, fue muy obvio que un caso como ese excedía de las posibilidades de la administración. Y era allí donde hacía falta el Ministerio Público y la policía, en un caso como ese. ¿Y qué tenía ese caso que lo hace claramente identificable del empresario al que se le olvidó ingresar al sistema la modificación a una parte de su proyecto, que tampoco hay que ponerle una medalla, pero estamos hablando de meter o no a la cárcel a las personas? Es que fue muy evidente que era necesario contar con herramientas compulsivas que obligaran a ingresar intempestivamente, con fuerza. Faltaban las esposas en ese caso. Y este señor y esta empresa se nos escapó como agua, o sea, como un pez entre las manos. Y la razón es que él no tenía ni un interés en comportarse como un agente económico, como un sujeto regulado, como alguien que se fuera a relacionar en el largo plazo con la superintendencia. Interés que en general sí tienen las demás empresas, que aunque puedan ser infractoras, tienen la intención de explotar proyectos en el largo plazo y por lo tanto quieren que la superintendencia tenga una buena opinión de ellos. Contra esos sujetos la administración puede, tiene muchas herramientas y puede. Contra el tipo el que le da lo mismo, el clandestino, el alevoso, el que a pesar de todas las fiscalizaciones y instrucciones de la autoridad sigue adelante, ese es un tipo de conducta que a la superintendencia y a la administración se le escapa de las manos. Por lo tanto, yo sugeriría incorporar una hipótesis de elusión calificada, es decir, de elusión clandestina, más la producción de algún efecto, como en este caso daño ambiental, que lo hubo. En este caso se produjo daño ambiental y aún así no fue posible dar con los responsables. También es posible pensar en la necesidad de un delito de peligro, pero una tipificación adecuada del delito de daño ambiental podría resolver el problema si es que, por una parte, se consideran las conductas capaces de producir afectaciones en los componentes ambientales de las que hablamos hace un momento, creando un delito que uno podría llamar de contaminación, que funcionaría como peligro, un delito de peligro concreto, y luego, en caso de producirse ese efecto calificado, que en este caso regula el artículo 4, calificar o sancionar o agravar el marco penal que correspondiera. Y con eso queda cubierto tanto el peligro de daño, mediante conductas específicas, como el daño propiamente tal. Esas son las observaciones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, se agradece la intervención. Yo le quiero proponer a la comisión de que el lunes nuestro asesor con la comisión nos puedan proponer un texto refundido para empezar a discutir ya sobre algunos aspectos más específicos para poder avanzar en cierta manera. Ya hemos escuchado a muchas autoridades, hemos escuchado a muchos expertos, expertas de todo tipo. Creo que hay muchos aspectos que además son consensuales en general y podemos ya ir estableciendo en qué aspectos yo creo que hay una evidencia sólida de la ciencia jurídica respecto a cuáles son los mejores instrumentos. Isabel, y después le vamos a dar la palabra a Rompía. Yo quería pedir, porque lamentablemente el profesor Pablo Ortiz, que es profesor de Derecho Ambiental, no pudo ni esta vez se excusó, y quisiera la excepción en el sentido de no cerrar, de poder invitarlo para el lunes, y después seguimos, porque estoy muy de acuerdo con lo que dijo el presidente de una vez empezar a tratar de consensuar el texto, digamos, con todas las observaciones que se han ido formulando.
pero como él no pudo venir, yo creo que es bien importante tenerlo, profesor de Derecho Ambiental, además fue una de las personas que me apoyó para la moción que presentamos hace tanto tiempo. No hay problema porque podemos hacer ambas cosas a la vez, ¿no? Pero igual empecemos a avanzar ya en tener un instrumento que es para nuestro consumo, para que podamos ir generando. Jean-Pierre. Sí. Gracias, señor presidente. Lamentablemente no puedo asistir a la otra reunión porque estamos en un viaje de profesor. Tengo todas las intervenciones y ya las tengo aquí estudiadas. Y en ese viaje de profesor estoy hablando del asunto de compliance, que podemos hablar después con detalle. Pero que no funciona como la gente cree que funciona, pero funciona mejor de lo que parece, no como excusa, porque nadie se puede excusar por anticipado de cometer un delito. Esa es una cosa absurda. La gente que piensa que la compliance es una excusa anticipada, porque es absurdo. Nadie se puede... Si alguien atropella a alguien en la calle, no, pero que tengo carnet de conducir, no, mijito, pero sí. El carnet de conducir es para que usted conduzca. Otra cosa es su responsabilidad cuando atropella. Y naturalmente cuando intervienen los directivos de las empresas, en ninguna parte, país civilizado alguno, se considera que un directivo está sujeto a compliance, porque ellos son los que deciden lo que se va a hacer. Pero entonces en ese sentido esa crítica se puede dejar a un lado. De todas maneras, yo he estudiado la intervención, he estado trabajando en el tema, y lo que les quería proponer, sencillamente para que se vaya formando una suerte de consenso de lo que se va a trabajar, los proyectos que están refundidos en general hay 3 o 4 modelos muy diferentes entre sí. Durante un par de semanas estuvimos tratando de hacer una forma de que estuvieran juntos, tomar una disposición de uno y de otro, pero realmente no se puede. No se puede, es un exceso de ¿cómo se llama? De buenismo, tratar de juntar peras con manzanas que están muy distintos. Entonces la única posibilidad que queda para hacer un proyecto refundido es efectivamente hacer un proyecto refundido prácticamente nuevo sobre la base de las ideas que están contenidas en todos los proyectos, porque todos se parecen en alguna forma, lo que se diferencia es la forma de regulación, el esquema. Entonces, de lo que se ha hablado hasta aquí, lo que nosotros queremos proponerle es, en primer lugar, establecer un delito de grave contaminación. Esa es la base. Nosotros tenemos... No es como cuando nosotros lo propusimos en 2004, que habían 12 normas de emisión, ahora hay muchas más normas de emisión. Si tenemos normas de emisión, si se va desarrollando las normas de calidad, se pueden establecer delitos de contaminación. Hay que ponerse de acuerdo, aquí es lo que vamos a fijar como gran contaminación, pero teniendo las normas podemos establecer delitos de contaminación, que es muy similar a lo que se hizo con la ley de residuos, de elementos peligrosos, etcétera, en los cuales se sabe cuáles son los elementos peligrosos y que los transporta sin autorización ya cometió un delito, y si produce un daño se agrava el delito. Y esto es la misma regla. Entonces, si nosotros tenemos claro qué es la contaminación, después se agrava con el daño ambiental, que se puede mejorar exactamente esa es la forma más normal, realmente la forma que se hace en casi todos los países, de establecer los delitos de contaminación. Muchos proyectos traían delitos de contaminación, otros traían delitos de daño ambiental. El de la señora Allende, por ejemplo, venía en la base del daño ambiental. Pero tiene otro inconveniente, es partir por el daño ambiental, porque además tenemos varios delitos de daño ambiental. O sea, si se va a hacer una nueva ley, no podemos desconocer que hace 2 meses apareció un delito especial de daño ambiental en el agua, que es un daño a los recursos hidrobiológicos, la Ley General de Pesca. Eso es de enero. La ley de residuos peligrosos y tóxicos también trae un delito de daño ambiental. La ley de monumentos nacionales también trae un delito de daño ambiental. En el Código Penal hay un delito de daño ambiental que está mal redactado, pero que se puede arreglar conforme al mecanismo que ya se usó para la ley de pesca, y que son para los casos en que no existe una norma de emisión. Porque hay productos que no vamos a hacer normas de emisión de uranio 92, por decir. Entonces, para daños ambientales que provienen de normas no reguladas, entonces existe una fórmula, ya está aprobada por este Congreso, para la ley de pesca, para la contaminación de agua, y esa misma se puede utilizar con el mismo ejemplo y, como dice el colega, usando los verbos que corresponden: verter en el agua, depositar en el suelo, emitir en el aire, etcétera. Y eso se puede hacer. Y eso está en todos los proyectos de una manera u otra. Si lo que se les pediría yo es un poquito de paciencia, porque no va a quedar todo igual como era ni los proyectos originales del senador Girardi, ni el proyecto original de la señora Allende, ni los que se firmaron después al final, porque no es posible que quede muy parecido. Pero sí se puede hacer lo que yo entiendo que la comisión
lo que han dicho los señores senadores, lo que han dicho los invitados, han propuesto. Es decir, delitos de grave contaminación, delito de daño ambiental doloso y sobre todo culposo, porque habitualmente esto es producto de la negligencia, no de la mala intención. Hay que tener una regla de exclusión de la bagatela, porque hay normas de emisión muy bajas para ciertas cosas, hay que tener normas de regla, y esa regla también está en muchos delitos, eso también está puesto. Hay que tener delitos de burla al sistema administrativo, efectivamente, ya vienen en el proyecto del gobierno, son muy importantes, de verdad son importantes. Efectivamente, como dice el colega Tomás, si vamos a hacer burla no podemos ponerle pena de multa. O sea, para ponerlo así, en Chile, si uno pone en su casa un cartel que diga Universidad Matus, comete un delito más grave que lo que acaba de mencionar el colega. Si yo pongo Universidad Matus en mi casa y digo, tengo aquí una universidad sin autorización, comete un delito que tiene pena más grave y tiene pena más grave que las burlas que aparecen en el proyecto. Se puede hacer entonces esto siguiendo los modelos que ya existen. También se ha mencionado varias veces, y el problema de Puerto Natales lo podemos ver, es necesario establecer una regla de responsabilidad de los funcionarios cuando autorizan indebidamente. Es cierto que los funcionarios tienen en muchos casos discreción, pero no puede tener la discreción de sobrepasarse las normas de emisión, por ejemplo, porque entonces ¿para qué tenemos normas de emisión? No pueden tener la discreción de permitir en algunas zonas protegidas, que sí están protegidas, una explotación. O sea, eso no tiene sentido. Y eso sí se tiene que regular específicamente para evitar que pasen cosas terribles como las que estamos conociendo en el caso de Puerto Natales. Tiene que haber una regla para los directivos de la empresa, como propuso esta propuesta antes de los primeros proyectos del senador Girardi, una regla para la responsabilidad del directivo separada de la regla de la responsabilidad de las empresas. Y otras reglas especiales que tienen que ir concordándose con las cosas. En general, todos están de acuerdo, yo creo, en que lo que no tiene que tener este proyecto es toda la regulación procesal que tiene que ver con la forma del ejercicio de la acción penal, todo lo que afecta la facultad actual de la Superintendencia del Medio Ambiente, todas las disposiciones relativas a los tribunales ambientales y el Consejo de Defensa del Estado, todas las personas que han intervenido han dicho esto no, y yo creo que eso va a entrampar un proyecto que sea de delitos ambientales sin perjuicio de que hay cosas que hay que mejorar. Yo entiendo la pretensión del gobierno de acelerar los plazos en los tribunales ambientales, pero eso se puede hacer en una ley aparte, creo yo. Porque es cierto que las demoras son excesivas, etcétera, pero eso no debería ser parte de este proyecto, sino que debería ser parte de un proyecto aparte. Y hay que hacerse cargo de las leyes que existen. En el proyecto nacional Allende, la forma de hacerse cargo era derogándolas. Pero claro, cuando se presentó el proyecto, eran leyes antiguas. Pero ahora tenemos leyes recientes y resultaría como un contrasentido derogar leyes que son recientes. Entonces hay que incorporarlas en el proyecto como parte de los delitos ambientales, etc. Y sobre esas bases, si están de acuerdo, se puede hacer un proyecto que unifique todos los proyectos que se han presentado y que contempla buena parte de la iniciativa del gobierno, esencial. Hay que castigar los delitos de grave contaminación, hay que castigar la burla al sistema, no puede seguir tener un sistema de protección del medio ambiente desprotegido como está ahora. Y todas las cuestiones que están en discusión, la vaguedad de la fórmula con un delito de peligro basado en normas es muy estricto, no hay ninguna vaguedad. Entonces, cuando quiere saber cuánto es, bueno, dígame usted, ¿cuánto estima de las normas? ¿Pasa a ser 50%, el 100%? Digamos las normas, veamos. Y es completamente fijo. Nadie tiene problema en que consiste el delito. Y de esa manera yo creo que se puede trabajar. Entonces, si ustedes están de acuerdo, para el próximo lunes ya podríamos tener un texto más o menos formado sobre esas bases. Bueno, mira, el profesor Matu ha sido sindicado por el gobierno, por todos los que han venido como uno en la eminencia, así que para nosotros es un privilegio pedirle a él que nos ayude a articular esto y después, claro, después vendrá una discusión de cada cual legítima de opiniones, pero yo creo que es muy importante el trabajo que va a hacer el abogado Olimpia Matu, porque nos va a ayudar justamente a sistematizar una ley inteligente, o sea, una ley que no sea una especie de pupurrí mosaico, sino que sea un ecosistema que ayude a lo que queremos. Así que, bueno, entonces esperamos eso, vamos a recibir igual a Magdalena, a la persona que queda pendiente, porque la idea es justamente agotar todos los que
que sean personas que tengan algo que decir, evidentemente relevante, que nos puedan ir ayudando a ir constituyendo un cierto consenso, como ha ido ocurriendo en esta materia. De todas maneras, planteárselo también a la ministra para que también tenga conocimiento de cómo estamos trabajando, y esperamos que la ministra pueda venir. ¿Cuándo la citamos? La citamos para el martes, la comisión de... Separemos las cosas, hagamos el martes, ¿les parece? La reunión con el subsecretario Pesca y la ministra para atender ese tema, y veamos el lunes los aspectos que tienen que ver con delito ambiental, ¿les parece? Ya, pues muchas gracias a todos, sobre todo ahí a los de Pesca que vinieron apresuradamente de ayer, y al subsecretario, y a nuestro invitado también, porque fueron aspectos muy interesantes que planteó. Bueno, y para qué decir a Ron Piaz, que ha estado ahí trabajando con nosotros permanentemente. Así que se levanta la sesión.